Por otro lado, en Vietnam, estaba ocurriendo la guerra de Vietnam. Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur y Unión Soviética apoyaba a Vietnam del Norte. Pero a Estados Unidos les estaba yendo. Señor, estamos perdiendo. Mandemos más tropas. Señor, pero estamos perdiendo muy duro. No importa, mandemos más tropas. Señor, ya no tenemos más soldados. Bueno, mandemos universitarios. Hoy en Infonimados te contamos sobre la guerra de Vietnam. Vietnam todo el tiempo estaba siendo invadido por China, porque a China le gusta ser China, fuertota, y también por los mongoles. Así que todo no genial para Vietnam, hasta que ya se pusieron fuertitos y se defendieron, y ya podían ser Vietnam en paz. Ya no, porque ahora hay que pelear entre ellos mismos, para saber de quién es Vietnam, ñaca ñaca ñaca. Y luego, estas dos familias formaron una guerra civil Trinh Nguyen, y duró como un siglo. Hasta que finalmente ganó la familia. No ganó ninguno, porque vinieron estos dos hermanos y pácata, acabaron con todos ellos. Y ahora la dinastía Taizong era dueña de Vietnam, y ya podían ser Vietnam en paz. Ya no, porque en 1802, este muchacho de la dinastía Nguyen había quedado vivo, y quería vengar. Y también recuperar su territorio. Así que se fue para Francia, a pedirles ayuda. Y Francia, que no tenía ningún tipo de motivos ocultos, lo ayudó. Así que ahora Gia Long era el emperador. Y ya podían ser Vietnam en paz. Ya no. Porque a los franceses que estaban ahí se les ocurrió que, ya que estaban allí, de repente podrían, no sé, colonizar Vietnam. Así que ahora tenían un gobernador en Saigón y en Hanoi. Y nadie los sacaba de allí, porque tener colonias estaba de moda. Y además hay mucho arroz en Vietnam. Todo hubiese sido más o menos genial. Pero los franceses oprimían a los vietnamitas y los obligaban a hacer cosas raras, como hablar en francés, y les daban trabajo, y les pagaban una miseria. Y también montaron un negocio bien rentable en el que se llevaban todo el arroz y los vietnamitas se quedaban sin nada. ¿Y sabes qué pasa cuando una Francia se lleva todo tu arroz? Te dan ganas de desfrancesar tus tierras y te comienzas a sentir bien nacionalista. Hijo, nunca confíes en esos franceses. Suerte en tu primer año en la escuela. Una de esas gentes nacionalistas era Ho Chi Minh, que primero no se llamaba Ho Chi Minh, pero luego sí se llamaba Ho Chi Minh. Él andaba por aquí y por allá, hasta que un día se topó con una protesta de campesinos pobres en Hue, y en eso le entró como un espíritu nacionalista revolucionario. Así que se fue a trabajar en un barco, y cuando ya terminó, se fue a Francia, en 1911, a vivir una vida tranquila, y a juntarse con socialistas para conversar sobre el marxismo y a unirse al grupo de patriotas vietnamitas, que también eran fans de un tal Lenin, que resulta que era muy popular en Rusia, jeje. Así que se fue para Rusia, que ya no se llamaba Rusia, sino Unión Soviética. Después, Ho se fue para China, a ser traductor en el Partido Comunista de China. Ay, qué aburrimiento, mejor me voy a crear mi propio Partido Comunista de Vietnam. Y se puso a hacer unas cosas revolucionarias, y por eso, obvio, lo arrestaron. Y luego lo dejaron salir, pero de nuevo lo arrestaron. Y por eso hizo lo que todos normalmente hacemos en esas situaciones. Fingió su muerte. Y así pudo escapar. Y todo el mundo, figurativamente, se lo creyó. En 1925, en Vietnam, este joven, que se llamaba Bao Dai, se había convertido en emperador. Pero él solo hacía como que era el emperador, porque quien imperaba en verdad era Francia. Ten, toma una banana por mientras. Pero luego estalló la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania invadió Francia. Así que Francia era controlada por Alemania. Y como Alemania era amiga de Japón, les dijo, oye, ¿puedes invadir Vietnam, por favor? Porque a veces hay que delegar invasiones. Así que Japón invadió Vietnam. Pero no le llamó invasión, sino expedición, para que no sonara tan invasivo. Y Bao Dai podía seguir haciendo como que era el emperador. No pasa nada. ¿Puedo decir algo? Nope. Entonces llegó 1941 y también llegó Ho a Vietnam, disfrazado de periodista. Y después de explicarle a todos que no se había muerto nada, se fue a formar una organización de vietnamitas nacionalistas y le llamó este nombre de aquí, mejor conocido como el Viet Minh. Y Estados Unidos los ayudaban, porque tenían ganas de ayudarlos en ese momento. Justo en ese momento, a Japón le entró una rabia, porque Francia estaba haciendo cosas inconvenientes.
como tratar de salvar su seguridad nacional sacando a los nazis de Francia y uniéndose a los aliados, de nuevo. Así que, por eso, le dieron su respectivo golpe de estado, en Vietnam. Ahora, Japón controlaba Vietnam, y ellos sí dejaban que los vietnamitas gobernaran su propio Vietnam, y ascendieron a Bao Dai a emperador de verdad, y se fueron a seguir Segunda Guerra Mundial. Error japonés. Porque el Viet Minh aprovechó para hacer una revolución del 14 de agosto de 1945 contra Japón, y declararon a Vietnam independiente. Y ahora se llamaba República Democrática de Vietnam. Plot twist: Japón perdió la guerra. Y Bao Dai se tuvo que ir para el exilio. Por eso, Francia atacó y tomó Saigón en el sur. Y Ho los atacó de vuelta y se fue a pedirle ayuda a los Estados Unidos. Hola, los franceses nos están atacando. ¿Nos podrías ayudar? Hola, los franceses nos están atacando de nuevo. Y quería ver si tú ahora mismo no, joven. Como nadie quería ayudar a Ho y el Viet Minh tenían que llegar a algún trato con los franceses. Bueno, dejaremos que tengan 15 soldados franceses en nuestro lado de Vietnam. 1000. Ok, 1000. No, 15. 1000. Pero ustedes deben reconocer que Vietnam es un estado libre. Lo reconocemos. También tienen que dejar que tengamos unas votaciones para decidir si queremos unificar el país. Bueno. Suscríbete y presiona la campanita. Y como esto fue en marzo, se llamó el Acuerdo de Marzo. Así que Ho mandó a parar el fuego, y el fuego paró. Pero los franceses nada que organizaban las votaciones. Entonces, el 20 de noviembre de 1946, pasaron unas cosas raras entre unos barcos con China y Vietnam. Por eso, Francia, para poner todo en orden, atacó al Viet Minh. Y bombardeó aquí y aquí, y mató a miles de vietnamitas, y se formó una guerra de Indochina. Para ese tiempo, el presidente de Estados Unidos era Harry Truman, y como él ya estaba viendo que el Viet Minh era comunista, le estaba entrando un miedo, porque ya sabemos lo que Truman piensa de los comunistas. Así que siguió apoyando a Francia, que trajo a Bao Dai al sur, otra vez, para que viniera a seguir siendo el emperador de mentirita. Y él les dijo que ok, pero que tenían que reconocer que Vietnam era un estado independiente. Entonces, Bao Dai y Francia se fueron a firmar un acuerdo en París, que es donde parece que se firman todos los acuerdos. Dice que para que Vietnam ahora sí fuera independiente. Independiente mismo, pero a Ho no le pareció el trato, porque Francia igual seguiría en control de todo. Así que la guerra siguió. Y ahora China ayudaba a Ho, y le mandaban armas, y entrenaban a sus soldados. Los franceses ya estaban empezando a cansarse de tanta pelea, así que en 1954 organizaron una conferencia amena en Ginebra, en donde acordaron la independencia total de Laos, la de Camboya y la de Vietnam. No. Ok, ellos también podían ser independientes, pero solo en el norte, por ahora. Así que dividieron Vietnam en el paralelo 17. En el norte quedó la República Democrática de Vietnam, con Ho y el Viet Minh. Y en el sur quedó el sur. Nosotros también necesitamos un nombre bien fino, señores. Sí, a ver, piensen. Ya sé, República de Vietnam. Y le llamaron República de Vietnam. Y Bao Dai ya no sería más el emperador de mentirita, ni de verdad. Y ahora había dos Vietnams, el norte, que era comunista, y el sur, que era capitalista. Este otro es un señor que se llamaba Diem, y había estado tratando de hacer cosas relevantes en su carrera política. Y ahora, por fin, le prestaron atención, y lo nombraron primer ministro de Vietnam del Sur. Ay no, ese Diem nada que ver, bye. Así que Francia se fue de Vietnam, para siempre. Pero de todos modos, Estados Unidos quedó vigilando Vietnam para evitar que se unificaran bajo el mando comunista. A Diem tampoco le gustaba el comunismo, y su idea para controlarlo era la represión brutal, y eso hacía que la gente más quisiera ser comunista y luchar contra el gobierno del sur. Entonces, el 1 de noviembre de 1955, comenzó una guerra civil. Y así comenzó oficialmente la Guerra de Vietnam. Y Ho aprovechó para invocar a todos los comunistas que habían por el sur y les mandaba cosas para ayudarlos. Entonces, en 1960,
Todos los comunistas del sur se fusionaron y crearon su propia organización que se llamaba este otro nombre de aquí, también conocido como el Vietcong. Y ellos operaban desde el sur. De vuelta a América, el continente, en Estados Unidos, John F. Kennedy era el nuevo presidente y él quería demostrarles a todos lo anticomunista que era. Así que cuando Diem le pidió ayuda para derrotar a los comunistas, él le envió asesores militares para ver qué onda. Y finalmente, después de mucha asesoría, Kennedy mandó más asesores militares. También les envió helicópteros, equipo y dinero, que Diem podía usar para ayudar a los campesinos. Pero no, él los siguió oprimiendo. Y por eso, la gente de las guerrillas estaba cada vez más desatada y seguían los enfrentamientos. Entonces, una noche después de Navidad, en 1963, la gente del sur detectó a un agente del Vietcong por ahí. Así que obviamente fueron a vida genial, porque su misión era acabar con comunistas guerrilleros. Y fueron bajo el mando de este señor, que no lo conozco, y usó esta ruta de combate, que no sé cómo leer, así que mejor no. Ellos iban como con 1,400 hombres, muy bien asesorados, y un montón de armamento brutal. Y el Vietcong iba con un pantalón y una camisa, cada uno, y con mucho menos armamento. Y cuando iban por un lugar que se llama Ap Pac, el Vietcong le salió y le dio bien duro al ejército de Vietnam del Sur, con todo y sus asesores, y los acorralaron y les ganaron, y luego desaparecieron como ninjas en la selva. Y eso fue épico para todos, porque Diem y los Estados Unidos estaban convencidos de que ellos eran supremos, y a esto se le llamó la batalla de Ap Pac. Eso salió muy mal. Debería descansar un ratito aquí antes de... ¿Qué dijiste? Entonces, un agente que se supone que eran amiguis de Diem intentaron asesinarlo, pero él corrió y se escondió en el sótano y sobrevivió, así que todo bien. Nope, porque mucha gente pensaba que Diem era un corrupto y cada vez menos gente lo quería. Diem, que estaba súper indignado porque la gente quería librarse de su opresión, fue a donde los budistas, a oprimirlos, y les canceló unas actividades del cumpleaños de Buda, lo cual enojó mucho a los budistas, o sea, el 80% de la población en Vietnam, y por eso salieron a protestar. Así que los soldados de Diem les dispararon, y murieron 8 niños y una mujer, y después un monje se inmoló. Entonces, todos se quedaron como que, wow, y por eso ahora querían reemplazar a Diem. ¡Oli! Entonces, el ejército de Diem dio un golpe de estado y mató a Diem en 1963. Oh no, le dispararon a Kennedy y murió. ¿Quién fue? Este muchacho. ¿Quién lo mandó? ¿Fue la mafia italiana? ¿Fue un trabajo interno? ¿Fueron los soviéticos? Nadie sabe. Vota ahora en los comentarios. Y ustedes votaron así. Y el ganador fue... No lo sé, porque no lo pude contar. Pero felicidades, Lyndon Johnson. Ahora eres el presidente de Estados Unidos. Mientras el sur seguía desplegando su superioridad armamentista sin lograr ninguna victoria contundente. Lyndon ya no podía aguantar las ganas de meterse con todo en Vietnam. Así que para acelerar las cosas, se inventó que el norte los había atacado con una flota de barcos y les dijo a todos, para que sepan que de ahora en adelante nos vamos a defender de cualquier ataque. ¿Qué ataque? ¿Ese ve? ¡Ayuda! ¡Nos están atacando! ¡Son demasiados! ¡No podemos contra ellos! Y a esto se le llamó el incidente del Golfo de Tonkin. Y con esa excusa, Lyndon mandó a bombardear el norte, con 18 aviones. Así que Ho mandó de sus tropas para el sur, ahora sí con el apoyo de la Unión Soviética. Y el Vietcong también empezó a lanzar ataques brutales. Un momentito, por favor, solamente. Diga usted, pronto vienen las elecciones. ¿Qué tal si a la gente no le gusta eso y entonces no votan por mí? Sí, pero ya nos van a atacar. ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo te pedí tu opinión? Ahora sí, Lyndon ganó las elecciones y ya estaban listos para pelear. Y como siempre, se formaron bandos. Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y estos otros países. Y Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética, China y estos otros países. Y en 1965, Lyndon mandó tropas a Vietnam y puso en marcha la Operación Trueno Vibrante.
que consistía en mandar aviones al norte para bombardearlos a cada rato, sobre todo en los lugares en donde guardaban las armas y el petróleo, porque pensaban que si hacían esto, el norte diría: ¡ay no, ahí vienen las bombas de nuevo! Estados Unidos, ven a negociar con nosotros, por favor. Pero no, el norte ahora menos quería negociar. ¿Y por qué? Exacto, porque en Vietnam se desayuna arroz glutinoso y unas bombas no harían que entraran en negociación. Ahora, Estados Unidos mandó tropas aquí y se estaban preparando para la cruel batalla que tendrían contra cientos y miles de fuertes soldados vietnamitas al desembarcar. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto va a ser un Vietnam. Pero resulta que los estaban esperando unas muchachitas con unas pancartas que decían: bienvenidos valientes marines. Pero después sí comenzaron las batallas en diferentes lugares, y Lyndon se emocionó con los bombardeos en el norte, y mandó más tropas y más bombas y más tropas. Pero como solo tenían una cantidad limitada de humanos, ya se les estaban acabando, así que comenzó a reclutar gente normal. Como en el sur seguían apareciendo guerrilleros de la nada por la jungla, Estados Unidos, para poder encontrarlos, comenzó a devastar la selva monzónica con una sustancia llamada agente naranja, que mataba los árboles, las plantas y todo. No quedaba es que ni una hoja viva. Y ahora sí, podrían ver todo. ¿Pero dónde están? Es como si se metieran debajo de la tierra. De hecho, sí. El Vietcong estaba operando por debajo de la tierra, en una red de senderos y túneles subterráneos, conocido como el Sendero Ho Chi Minh, en donde tenían hospitales, suministros y también planificaban cosas, como el ataque que estaban a punto de lanzar en el Valle de Ladrán. Estados Unidos es el mejor. Nadie puede contra nosotros. Señor, hemos detectado que el ejército del norte nos viene a atacar. Bien, lancemos un contraataque. Señor, creo que nos están derrotando. Entonces, Estados Unidos empezó a paniquear porque tal vez podría ser que no iban a ganar la guerra. ¿Y cómo va eso de la guerra en Vietnam? Uf, súper bien, muy chido y relax. ¿Quién quiere votar por mí de nuevo? Pero la gente ya estaba harta de la guerra, porque se estaban demorando mucho en ganar. Y además, estaban muriendo muchos soldados, sobre todo jóvenes pobres y afrodescendientes, que eran a los que mandaban a la guerra, y por eso la gente comenzó a protestar. En Vietnam se celebra una fiesta llamada Tet, o sea, el Año Nuevo Vietnamita. Y ese día, en 1968, para amenizar las celebraciones, los vietnamitas atacaron muy fuerte. Señor, nos informan que han atacado casi todas las ciudades en Vietnam del Sur. Tranqui, eso es normal en las guerras. Todo bien. Señor, nos informan que el enemigo abrió un hueco en la embajada de los Estados Unidos. Chill, eso es perfectamente normal. Entonces, Lincoln se retiró de la carrera presidencial y ahora Richard Nixon era el nuevo presidente de los Estados Unidos. Él le había prometido a todos calmarse un poco con la guerra, pero en vez de eso comenzó a bombardear más duro y atacó Camboya, en secreto y sin permiso, porque los presidentes también tienen que pedir permisos. Y a esto se le llamó la Operación Menú. Mientras tanto, en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh se murió, pero quedaron estos señores a cargo. Y ellos estaban enardecidos por la inspiración de Ho, y ahora querían unificar Vietnam más que nunca. Y la guerra se ponía cada vez más fea. Entonces, un día, unos soldados estadounidenses, de la nada y porque sí, incendiaron unas aldeas llamadas My Lai, y Que, en donde solamente habían civiles, y mataron a más de 500 aldeanos, que no tenían armas para defenderse. A esto se le llamó la masacre de My Lai. El norte también hizo cosas malas, como echar en fosas a todos los que no cooperaban con ellos, incluyendo familias enteras con niños. Ya todo estaba heavy, así que estos dos señores se reunieron el 21 de febrero de 1969 a ver si lograban negociar la paz. Pero todo lo hicieron a espaldas de este otro señor, que resulta que ahora era el presidente de Vietnam del Sur, porque a él probablemente no le iba a gustar mucho ese acuerdo. En Estados Unidos, la gente protestaba intensamente porque era claro que no estaban ganando la guerra y ya querían salirse, así que Nixon tuvo que reducir la cantidad de tropas, pero el norte siguió atacando, y a Richard no le quedó de otra que bombardear el norte todavía más duro. Por eso regresaron de nuevo a negociar. Estados Unidos pedía a sus prisioneros de guerra de vuelta, y Vietnam del Norte quería dinero para reconstruirse. Y todos estuvieron de acuerdo, excepto Tew, que no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Hola, mi pana. ¿Crees que me puedes firmar esto? ¿Qué es eso? Una cosa. ¿Qué cosa?
Una cosa. ¿Qué cosa? Una cosa. Pero, ¿qué cosa? Un tratado de paz con el norte que tú no negociaste, pero que tienes que firmar de todos modos. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos y no pudimos firmar. Como Thieu no quiso firmar nada, los del norte pensaron que Estados Unidos los estaban mareando. Así que tampoco firmaron. Y por eso Nixon hizo lo que mejor se le ocurrió: bombardear más. Y el norte regresó a negociar, otra vez. Pero Nixon le dijo a Thieu: esto es lo mejor que podemos hacer por ti. Contrólate. Y también le prometió dinero. Y ahora sí, todos firmaron. Y el 14 de marzo se decidieron los bombardeos. Y el 29 de marzo de 1973, Estados Unidos retiró su última tropa y el norte entregó el último prisionero de guerra. Pero 2 meses después, Estados Unidos nada que les daba la plata. Y los del norte también empezaron a invadir el sur de nuevo. Entonces, Thieu llamó a Estados Unidos para que los ayudaran, pero ellos se hicieron los locos. Para 1975, los comunistas del norte, poco a poco, fueron tomando Vietnam del sur, y el 30 de abril tomaron Saigón, y por fin pudieron unificar Vietnam y ser la República Socialista de Vietnam en paz. Ay no, primera guerra televisada y perdemos. ¡Qué desgracia!